Norte de Jalisco, AC. Para nuestro colegio es primordial promover la cultura jurídica y la actualización de nuestros colegas, razón por la cual este ciclo de conferencias a través de este medio electrónico, webinar y por medio de la aplicación Zoom, nos permite continuar con el ciclo de conferencias virtuales y estar a la vanguardia. Sin más preámbulo, previo a cederle el uso de la voz a nuestra conferencista, la abogada Tania de la Torre García, con el tema implicaciones de la terminación de la relación laboral, el licenciado Eusebio González Jerónimo leerá la remembranza de la ponente, por lo que le cedo el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. La ponente Tania de la Torre García es abogada egresada de la Universidad de Guadalajara y cuenta con 2 posgrados realizados en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, Jalisco. Uno de ellos en Derecho Constitucional y Amparo, el diverso en Derecho Procesal Civil y Mercantil. Además, es integrante del ilustre y nacional Colegio de Abogados de México. En el ámbito profesional, cuenta con 10 años de experiencia en Derecho del Trabajo, comenzando su ejercicio en el despacho jurídico Mata Morales, Gómez Salazar y Peña Costa, en donde se desempeñó en el área de asesoría laboral para empresas durante la relación obrero-patronal, análisis de riesgos y prevención de conflictos mediante la implementación de documentación y planeación de estrategias. Asimismo, fungió como litigante ante las autoridades federales y locales del trabajo, asesorando a patrones y trabajadores. Actualmente se desempeña como socia fundadora en el despacho jurídico TGR Abogados, en donde se desenvuelve como abogada postulante en el área laboral, asesorando a diversas empresas y trabajadores en conflictos individuales y colectivos del trabajo. Asimismo, funge como litigante ante las autoridades federales, locales y burocráticas y da consultoría empresarial para la formulación de estrategias en materia laboral, desde la contratación de los empleados y hasta la terminación de las relaciones laborales. Demos la bienvenida a la abogada Tania de la Torre García. Adelante, abogada, este es su foro. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos, gracias al colegio por la invitación. Espero que el tema sea de su agrado y sin más preámbulo, pues vamos a ver las diapositivas que les voy a pasar a compartir. Creo que tengo deshabilitado el screen sharing por FED. Por favor, licenciado Loza, que me lo permita. Ahora, el tema que vamos a ver el día de hoy es un tema del día a día dentro de las relaciones de trabajo, es del día a día de las empresas, de los trabajadores, la terminación y pues claro, tenemos que ver los conflictos o las implicaciones que puede tener este tipo de situaciones para futuros problemas que puede generar y las demandas que puede haber o las reclamaciones. ¿Me permite? Listo, Lick. Adelante, perdón. Gracias. Voy a pasarles unas diapositivas para que esto no también se convierta en algo muy tedioso para ustedes, tener un apoyo visual. Muy bien, para hablar de las implicaciones de la terminación de la relación de trabajo, vamos a basarnos en las causas de terminación que vienen en la ley, en el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo. Esta ponencia pues se va a hacer con base en la ley vigente que nos rige hasta el día de hoy y voy a hacer apuntes también con los cambios o las reformas que se hicieron en la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019. El primer tema sería la renuncia voluntaria. La renuncia voluntaria no se contempla dentro de la Ley Federal del Trabajo, únicamente se contemplan los otros supuestos que les estoy poniendo aquí en la diapositiva. La renuncia como tal viene su definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual nos da esta definición, que es muy sencilla realmente, es la expresión del trabajador de que ya no quiere laborar para la empresa, que ya no está a gusto, que ya no desea seguir con la relación de trabajo, ¿no?
realmente no tiene que dar como una causa o el motivo por el cual decide terminar la relación de trabajo. Entonces, para los elementos que tenemos que tener en una renuncia, se recomiendan hacer un escrito simple, un escrito sencillo en el cual el trabajador exprese la causa o su deseo de ya no seguir trabajando para el patrón. Este escrito debe de ser dirigido al patrón, poner la fecha de baja para darle una fecha cierta de cuándo fue esa manifestación del trabajador de ya querer dejar de trabajar por la fuente de trabajo, el patrón. Y adicionalmente podemos poner dentro de ese escrito condiciones que podamos acreditar también en juicio, como lo son la fecha de ingreso, el salario y el puesto. Ahora, la renuncia, ¿qué implica? Implica un pago de prestaciones. Como todos sabemos, el finiquito es muy bien conocido. También este tipo de finiquito, bueno, este concepto no viene dentro de la Ley Federal del Trabajo con los elementos que debe de contener, pero pues se recomiendan que estén los siguientes: que vengan nombre, puesto, fecha de ingreso, datos del trabajador, datos del patrón para dar certeza hacia quién está renunciando y quién está pagando las prestaciones, así como el pago desglosado de todas las prestaciones a las que tuvo derecho el trabajador mientras duraba la relación de trabajo. Esto es, las prestaciones de ley. La prima de antigüedad únicamente se debe de pagar al momento de que el trabajador haya cumplido 15 años o más trabajando para la fuente de trabajo. Esta prestación también tiene un tope, se topa al doble del salario mínimo, y además de este tipo de prestaciones legales, pues están las prestaciones extralegales, como pueden ser caja de ahorro, fondo de ahorro, además de los salarios adeudados o cualquier concepto de adeudo que se tenga por el trabajador, pueden ser bonos, comisiones y demás. Estas prestaciones deben pagarse al trabajador al momento de que él recibe su finiquito. Al momento de la renuncia. Se toma como fecha, obviamente, para el cálculo de las prestaciones, la fecha de ingreso, su fecha de baja y el salario base que tenía el trabajador. Aquí les pongo un ejemplo de finiquito que lo acabo de hacer para una casa que tenía una empleada doméstica. Si se fijan aquí, la prima de antigüedad asciende a 51,511 pesos porque la trabajadora tenía ya más de 20 años de trabajo, iba a cumplir 22 años, si mal no recuerdo. Entonces, la prestación que más fue la cuantiosa, pues es la prima de antigüedad, además de las prestaciones a las que tiene derecho, que son las prestaciones de ley. Aquí se ve pues que ponemos todo en cuanto a su fecha de ingreso, el puesto de la trabajadora, la causa de la baja, que era una renuncia voluntaria, y el salario semanal que ella tenía dentro de la relación de trabajo. Ahora bien, ya tenemos nuestro finiquito, nuestra renuncia. ¿Cómo podemos darle más certeza a estos documentos? Pues bueno, hay una ratificación que se puede hacer ante la Junta de Conciliación. Este es un ejemplo de la ratificación que se hace ante la Junta de Conciliación de Guadalajara. Como pueden ver, pues es muy sencilla realmente. Los requisitos que piden para hacer la ratificación sería que se presente personalmente el trabajador y que se identifique y deje una copia de su identificación. Asimismo, pues si es el pago en cheque o en transferencia, pues que se haga ahí una copia, que se entregue una copia del cheque o del documento de la transferencia que lo avale, para que el trabajador también firme de recibido. Entonces, aquí también lo que tenemos que tener en cuenta es que la firma del secretario general es la única que va a dar fe sobre que el trabajador acudió a la Junta de Conciliación a recibir ese dinero con una renuncia voluntaria. Esto va a ser importante porque lo vamos a comparar con la ratificación que se puede dar a los convenios de terminación de la relación de trabajo, el cual tiene muchos más requisitos, son más complejos, lo vamos a dejar para más adelante. Entonces, ya tenemos aquí la renuncia, el finiquito, ya tengo yo mi ratificación. ¿Qué puede pasar? ¿Puede haber una demanda del trabajador? Sí, claro que puede haber una demanda del trabajador. Aquí tenemos a mi amiguito que nos va a ayudar a decir casos específicos que, aún contando con documentos en el cual los trabajadores expresen que sí quieren dar por terminada la relación de trabajo voluntariamente, nos marca la jurisprudencia ciertos supuestos que tenemos que también contemplar. El primero de ellos sería, como ejemplo, las trabajadoras embarazadas.
En el caso de las trabajadoras embarazadas, la jurisprudencia dice que a pesar de que el trabajador pueda acreditar la baja voluntaria de la trabajadora, su renuncia, pero si ésta se acredita que estaba embarazada al momento de renunciar, no es simplemente que el patrón vaya a exhibir la renuncia y vaya a poder acreditar con eso que se fue voluntariamente, sino que tiene que tener además diversos elementos probatorios que puedan otorgarle certeza a que esa baja sí fue una renuncia voluntaria, porque la Corte considera que es inverosímil que una persona que esté en estado de embarazada pueda renunciar, porque esto puede generar obviamente los gastos de parto, del alumbramiento, de todo lo que genera el bebé. Entonces es una protección extra que podemos decir que le da la Corte a las trabajadoras embarazadas. Además de esto, muchas veces en la práctica, los laboralistas de Hueso Colorado a lo mejor van a saber que les cambian la fecha de renuncia. Yo, trabajador, presento mi renuncia del día de hoy, 21 de mayo, demando y digo que a mí me despidieron el día, por ejemplo, el 16 de mayo. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el patrón? Él va a tener la carga de la prueba para acreditar que yo estuve trabajando el día 16, 17, 18, 19, 20, 21 y que el 21 efectivamente fue el que se dio la renuncia. Entonces, esto nos dice que es importante allegarnos de elementos que puedan dar certeza más allá de la renuncia voluntaria. Sería la renuncia voluntaria, el finiquito, convenio, tener también listas de asistencia de los trabajadores hasta el día en que dejaron de prestar sus servicios. Claro que sería lo ideal, nóminas o demás. Todos estos elementos pueden dar certeza sobre la fecha de la baja y pues que en una demanda laboral no vayamos a tenerlas de perder por este tipo de faltas o omisiones, ¿no? Entonces, otro supuesto podría ser también la coacción para la firma de renuncia del trabajador. El trabajador puede demandar y puede pedir sea nula su renuncia que se exhiba porque la firmó bajo presión o bajo coacción del patrón. En este caso, el trabajador va a tener la carga de la prueba para acreditar que efectivamente al momento de renunciar o al momento de firmar la renuncia estuvo presionado o fue obligado por parte del patrón o por quien sea para firmar esa renuncia. Entonces son unos casos específicos que les quería compartir para que vieran que incluso teniendo documentos, incluso teniendo ratificaciones y demás, claro que tenemos que guardar o cuidar otros aspectos dentro de la relación de trabajo. Lo más importante aquí que siempre les digo yo a mis clientes es la prevención. Si ustedes tienen bien hechos sus contratos, sus comisiones mixtas de seguridad, higiene, capacitación, adiestramiento, listas de asistencia, nóminas y todos los documentos que pueden servir en dado caso para acreditar cualquier cosa dentro de la relación de trabajo, va a ser mucho más fácil la defensa de los patrones. La defensa de los patrones es complicada porque estamos en una ley que tiene un proteccionismo especial por ser un derecho social ante la clase trabajadora. Entonces, los patrones casi entran con una mano por la espalda ya cuando van a contestar una demanda y muchas veces por eso es cuando se dan los laudos o las condenas altísimas por despidos injustificados, ¿no? Entonces, ¿qué otro tipo de causa de terminación existe? La ley contempla en su artículo 53 la terminación por mutuo acuerdo. A diferencia de la renuncia voluntaria, sí está contemplado dentro de la ley en el artículo 33, el cual se los pongo aquí en la diapositiva, y pues nos dicen los elementos principales que debe tener, como todo convenio, a lo mejor en otras materias, pues que sea por escrito, que tenga una relación circunstanciada de los hechos y de los derechos que son del trabajador también, y además este convenio debe ser ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, aprobándose una vez que la Junta de Conciliación pueda dar una certeza de que no contiene una renuncia de los derechos del trabajador. La renuncia de los derechos de los trabajadores no es muy común realmente porque la ley obviamente les da la protección. Yo como trabajador no puedo decir, ¿sabes qué, patrón? Yo no quiero que me pagues aguinaldo. Digo, tengo que pagar aguinaldo porque es tu derecho y te toca y listo, quédate con tu aguinaldo. ¿Quién va a decir que no quiere aguinaldo, verdad? Pero bueno, es un ejemplo para que vean la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores. Muchas veces sí se da en caso del seguro social,
que no sé si les ha tocado, llegan las trabajadoras y dicen, no, yo no quiero seguro porque me van a descontar mi salario y además a mí me tiene asegurada mi esposo, mi hijo, mi hermano. Pues no, es una obligación de los patrones darles el derecho de la seguridad social, la protección de la seguridad social, y es irrenunciable. En este artículo, en el artículo 33, tenemos que hay una reforma ahora con la ley del 2019, con la reforma de 2019. Entonces, se adiciona la parte que yo les estoy poniendo aquí en negritas. El convenio sí puede ser realizado, elaborado únicamente como documento privado en el cual intervengan el patrón y el trabajador, y se pueden listar ahí obviamente las causales de la baja, los derechos que comprendan y demás. Y este convenio únicamente se puede reclamar su nulidad en aquello que contenga renuncia de los derechos de los trabajadores. Esto es, pues, que todas las cláusulas que no contengan esto van a quedar firmes, van a quedar válidas. Es importante este párrafo que adicionaron en la reforma, pues para también otorgarles mayor certeza a las empresas, y va muy acorde también a la naturaleza que tiene la reforma laboral de acercar a las partes también y de privilegiar los métodos alternos de solución de conflictos o el convenio entre las partes, que lleguen a un acuerdo entre las partes. Los convenios pueden ser ratificados, bueno, deben de ser ratificados ante la Junta de Conciliación. Aquí les pongo un ejemplo de cómo la ratificación en la Junta de Conciliación local. Como pueden ver, comparado con la ratificación que venía dentro de la renuncia y dentro del finiquito, esta ratificación es mucho más completa. Sí requiere de una identificación de quién es el patrón mediante un poder notarial, carta poder, identificación del patrón. Incluso tiene que ver ahí el giro, se tiene que dejar muy bien asentado, ya sea con una constancia de situación fiscal, la licencia municipal. El trabajador acude ante la Junta, comparece ante la Junta, se identifica, y una vez que las partes celebran el convenio, la parte de abajo viene ahí que se solicita que se apruebe en su totalidad y que se eleve a categoría de laudo ejecutoriado. Entonces, con la firma de los integrantes de la Junta de Conciliación Especial a la que dependiendo del giro a la que corresponda, es cuando nos va a dar la aprobación de que ese convenio ya fue estudiado y que no contiene una renuncia de derechos de los trabajadores. Entonces, ese convenio va a ser válido. Ahora, ¿qué casos o qué situaciones especiales, aún teniendo un convenio, pueden suceder? Bueno, pues aquí los convenios no aprobados obviamente pueden ser susceptibles de demanda de nulidad por parte del trabajador, pues porque van a contener una renuncia de derechos y por eso no fueron aprobados. El convenio que no tenga la firma de integrantes de la Junta, es muy usual en la Junta de Conciliación que te entreguen a ti nada más la firma del secretario general, que da certeza de que se le entregó, que compareció el trabajador y se le entregó el dinero. Sin embargo, pues estos convenios deben de ser firmados por todos los integrantes de la Junta Especial que corresponda. Esto le va a dar la validez a mi convenio para que el mismo no pueda ser demandada su nulidad. Esto es el siguiente supuesto: con un convenio aprobado que ya sea firmado por todos los integrantes de la Junta. Como nosotros estamos solicitando que este convenio se eleve a categoría de laudo ejecutoriado, es un convenio que ya no admite una demanda. ¿Por qué? Pues ya es una resolución firme, se toma, es como una identidad en cuanto a un laudo y a un convenio ratificado por la Junta. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso si hay un convenio ratificado por la Junta? La jurisprudencia nos dice que podemos acudir a los tribunales de amparo para quejarnos como un acto reclamado de la renuncia de derechos dentro de este convenio, y pues ya en un tribunal de alzada se verá su validez. Entonces, como recomendación, siempre es mejor tener sus convenios y cerciorarse de que sean aprobados o que contengan la aprobación por los integrantes de la Junta, para darle, obviamente, más seguridad a nuestro cliente, más seguridad al patrón de que no lo van a poder demandar por la invalidez de ese convenio. La siguiente causa de terminación es una causa de terminación que realmente es con la que se dan de topes muchos de los patrones, porque es muy complicada.
¿Qué es una rescisión? Pues es una terminación de la relación de trabajo por una causa imputable a una de las partes, ya sea el trabajador, ya sea el patrón. ¿El trabajador puede rescindir al patrón, puede dar por terminada la relación? Sí, sí lo puede hacer. El patrón también, cuando se está portando mal el trabajador e incurre en una causal de las que se vienen en el artículo 47, sí puede ser motivo de baja por rescisión. Vamos a empezar con las causas imputables al trabajador. Vienen 15 causales de baja al trabajador dentro de la ley, en su artículo 47. Aquí vienen muy resumidas, son mucho más detalladas en la ley. Y bueno, pues tenemos que nuestro trabajador ya incurrió en una de estas 15 causales. ¿Qué sigue? Pues el procedimiento a seguir es primero que ocurra la causal, la segunda es la elaboración de un aviso de rescisión en el cual se haga una relación de los hechos que fueron la causa de la rescisión. Entonces tiene que venir la fecha también en la que se da la rescisión y además ya después de que se tenga bien elaborado ese documento, se le va a hacer la entrega al trabajador o a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esta conjunción de "o" fue objeto también de una reforma porque anteriormente el trabajador tenía que recibir su aviso sí o sí. Si no recibía su aviso de rescisión, iba a ser un despido injustificado, aunque tú lo hubieras presentado ante la Junta de Conciliación. Entonces, este procedimiento, si bien parece sencillo, si bien parece fácil de cumplirse, la verdad es que dentro de la práctica es muy común de que se incurran en faltas, omisiones, o que al final no pueda ser probada fehacientemente la causa que dio pie a la rescisión. Les puedo dar un ejemplo. Si yo rescindo un trabajador, o un caso en el que se rescindió al trabajador por robo, este trabajador era un vendedor y estaba vendiendo el producto del patrón con un margen extra del 10%, vamos a ponerle, ¿no? Entonces se hizo la rescisión, el trabajador admitió que estaba vendiendo ese producto con un 10% extra del precio que tenía autorizado el patrón. Se siguió el procedimiento y la resolución que fue, a pesar de que el trabajador sí había dicho que había hecho esa causa, o incurrido en esa causal de darle el 10% más extra al precio, la Junta dijo que no estaba comprobada la causa de la rescisión porque no se había comprobado pues que ese excedente efectivamente se lo había quedado el trabajador para su beneficio o que se benefició de ese porcentaje extra que le estaba dando. Entonces prácticamente le dijeron, oye, pues tú tienes un vendedorzazo, mira qué bueno que te está vendiendo tu producto más caro, ¿no? Tienes más utilidad. Entonces, aquí la cuestión a lo mejor sería haberlo encuadrado dentro de otro supuesto, que puede ser el de faltas de probidad o honradez, no seguir las políticas, no seguir a lo mejor una orden directa, pero como robo no se pudo acreditar la causal y pues ¿a qué dio pie? Pues al pago de salarios caídos, de indemnizaciones, al final fue un despido injustificado. Entonces, hay que cuidar las dos partes, siempre pensar adelante en cómo yo puedo defender esta causal en un juicio y qué elementos ya tengo yo del trabajador. Tengo bien elaborado su contrato de trabajo, se definen bien sus actividades, tengo bien puesto las políticas dentro de mi empresa, el reglamento interior y demás. Todos esos documentos nos van a ayudar a que en dado caso de que queramos intentar una rescisión, tener los elementos que sí podamos acreditarlos ante la Junta y no vayamos a pagar indemnizaciones que además son altísimas. Ahorita vamos a ver a qué tiene derecho un trabajador que es rescindido. Si se rescinde con toda de la ley, por así decirlo, pues va a tener derecho nada más al pago de sus prestaciones de ley. Es prácticamente como si fuera una renuncia, tiene lo mismo. Igual sigue las mismas reglas de la prima de antigüedad, únicamente si tiene más de 15 años subordinado al patrón. Ahora, ya tengo yo todo mi aviso de rescisión, sí puedo acreditar la causal, sí puedo entregar el aviso, ya me lo firmó, ya todo, ya tengo luz verde para empezar, para hacer la baja. Hay aquí unas cuestiones que también podemos checar. Por ejemplo, la jurisprudencia nos dice que para trabajadores que tengan más de 20 años de antigüedad,
La causa tiene que ser de tal gravedad que haga imposible la continuación de la relación de trabajo. Esto es, yo no puedo rescindir a un trabajador que tiene más de 20 años de antigüedad porque a lo mejor llegó 3 veces tarde en un mes, ¿no? Aquí la cuestión de que haga imposible o que la falta sea tal, pues ya será consideración de la Junta para que ella determine si efectivamente esa causal que yo invoqué de rescisión era particularmente grave o suficiente que haya hecho imposible la continuación de la relación de trabajo. Entonces, todo esto tiene sus detallitos, sus cositas que cuidar y obviamente, pues si omitimos alguna de ellas, nos puede ir muy mal en un juicio como patrón. El aviso de rescisión en la reforma sí tiene también una adición, que sería lo que les pongo aquí en negro también, en la cual esto nos da pie para que si yo no le entrego el aviso de rescisión al trabajador o si yo no hago la rescisión al momento, yo podría justificar la causa de la rescisión dentro del juicio laboral. Una vez que el trabajador demande, sí se puede hacer a lo mejor dentro de ese procedimiento. Entonces, esto es ya la parte de la reforma que nos da otra forma o otra amplitud para rescindir a los trabajadores. Ahora, las causales para rescindir al patrón por parte del trabajador vienen aquí enlistadas también un poco resumidas. Y estas causales van a dar pie a una demanda por parte del trabajador, en la cual la demanda va a ser por rescisión directamente al patrón, haber incurrido el patrón en alguna de estas causales. Hay un despacho aquí en Guadalajara que tiene muy acostumbrado el rescindir las relaciones de trabajo, aunque sean despidos o renuncias, por la parte que viene en la fracción quinta, que sería no recibir el salario correspondiente en la fecha y lugar. Entonces lo que hace es presentar la demanda, decir que no me pagaron y le arroja la carga de la prueba al patrón para que el patrón tenga que comprobar en juicio que efectivamente sí hizo el pago de las prestaciones, de los salarios a que tenía derecho el trabajador en tiempo y forma, obviamente en la fecha o el lugar convenidos o acostumbrados. Y esto pues ya complica a lo mejor un poquito la parte para el patrón. ¿Qué tiene derecho un trabajador que rescinde a su patrón por una de estas causales? Pues bueno, las indemnizaciones vienen en partes proporcionales, la prima de antigüedad, aún así no haya cumplido los 15 años de trabajo, y además los 20 días de salario por año laborado, que ojo, esta prestación llega a ser muy cuantiosa porque se toma como base el salario diario real del trabajador, no está topada como la prima de antigüedad. La prima de antigüedad, si recuerdan, está topada con el doble del salario mínimo. Entonces, esta prestación para personas que tengan a lo mejor 10 años de trabajo y un salario alto, puede incluso ser más que los 3 meses de salario fácilmente. Igual los 3 meses de salario por indemnización constitucional, y dentro de la demanda obviamente se van a pedir que se vayan acumulando los salarios caídos hasta que sea la conclusión del conflicto. Y los salarios caídos obviamente en el año, después del año se generan intereses, eso ya es parte del procedimiento, pues, que no nos vamos a meter mucho en eso ahorita. ¿Qué otra causa de terminación hay? Pues la muerte, claro, ¿verdad? En el caso de muerte, quien tiene que ejercer las acciones o intentar las acciones van a ser los beneficiarios del trabajador. Aquí está una lista de quiénes son las personas que pueden intentar esta demanda de declaratoria de beneficiarios. Esta declaratoria de beneficiarios se lleva ante la Junta de Conciliación. La Junta de Conciliación va a determinar quién va a ser el beneficiario de las prestaciones que tenga derecho el trabajador o que haya generado el trabajador. Si fue por una causa distinta al trabajo, pues nada más va a generar el pago de prestaciones de ley prácticamente. Sería igual la renuncia, nada más ahí cambiaría la prima de antigüedad. La prima de antigüedad se le otorga igual, aunque no haya tenido más de 15 años trabajando para el patrón. Ahora, en riesgo o accidente de trabajo, no libera la responsabilidad al patrón estos supuestos, pues que el trabajador sepa que había un riesgo de trabajo y como ya sabía, pues mismo se nos murió y listo, no pasa nada. No, el accidente ocurra por torpeza o negligencia tampoco, y que sea causado por imprudencia o negligencia, ya sea de él o de alguna tercera persona o un compañero de trabajo.
Entonces, estos no van a ser liberantes de la responsabilidad para el patrón. ¿A qué va a tener derecho el trabajador, o más bien los beneficiarios del trabajador que haya fallecido? Va a tener derecho a 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios, más 5,000 días de salario a base de su salario normal. Entonces, en caso de que el trabajador cumpla con los requisitos también que establece la ley del Seguro Social, esto es que cumpla con las semanas de cotización, que esté al corriente con los pagos y demás, el IMSS puede subrogar estos gastos para que el patrón no los tenga que sufragar. Entonces, de todas formas aquí, si hay una diferencia entre el salario con el cual cotizaba el trabajador y el salario que percibía efectivamente, como muchas empresas lo hacen, que dan de alta a sus trabajadores con el salario mínimo, con un salario mucho menor al que realmente perciben, pues se puede generar también una demanda para acreditar que el salario real del trabajador no coincide con el salario que tiene el Seguro Social. Entonces, obviamente, esto va a llegar a un procedimiento aparte y va a generar multas también para el patrón en caso de que se compruebe que no tenía a sus trabajadores inscritos con el salario real. Ahora, la incapacidad. La incapacidad pues, puede ser física o puede ser mental. Entonces, es una inhabilidad para continuar con la relación de trabajo, pues porque no puede realizar uno de los elementos que dan pie a la relación de trabajo, que esto es la prestación de un servicio, que lo haga imposible de tal forma. No sería a lo mejor lo mismo que una persona que sea de un área de contabilidad, que haya perdido un brazo, una extremidad, a que él a lo mejor sí puede seguir prestando el servicio de contabilidad, a que la persona que haya pasado eso, que haya sufrido esa incapacidad, pues sea un chofer, ¿no? Un chofer con un brazo y más pies de trailer, pues no. Ahora, si la incapacidad deriva de un riesgo no profesional, o sea, se haya dado fuera de las instalaciones, se haya dado por una causa ajena al giro del patrón, ¿qué va a tener derecho? Pues al pago de un mes de salario, al pago de su prima de antigüedad, las prestaciones de ley y cualquier deuda que se haya tenido con él. En esta situación, el trabajador también tiene derecho a que se le cambie de área a una hora que sí puede desempeñar, aunque no sea del mismo puesto en el cual él estaba. Esto es ya dependiendo de la situación del patrón, dependiendo también de si el trabajador lo acepta. En caso de que lo acepte, no se genera el pago de las prestaciones y se sigue la relación de trabajo de manera normal, podemos decir, ¿no? ¿Qué más? Si la incapacidad es por un riesgo, un accidente de trabajo, existen también unas excepciones. Si se dio porque el trabajador estaba en estado de embriaguez, con drogas, narcóticos, si fue por un intento de suicidio, si fue con una autoinflicción de ese daño, pues, el trabajador va a estar exceptuado de pagar las indemnizaciones que corresponden por la incapacidad, las cuales se determinan dentro de la ley dependiendo del grado de incapacidad. Hay incapacidades, incapacidad temporal, incapacidad permanente, entonces va a depender del grado de incapacidad, puede esta ir en un porcentaje del 2 al 90 y tantos por ciento, 100%, y esa incapacidad la va a determinar el Seguro Social, o ese porcentaje de incapacidad lo va a determinar el Seguro Social. Aquí, dentro de las parte de las incapacidades y de la muerte, también es parte de la incapacidad, la parte que viene en esta diapositiva en cuanto a la liberación de la responsabilidad, también aplica para la parte de la incapacidad. Y, por último, la conclusión de la obra. La conclusión de la obra lo pongo yo así, viene un poquito más extensa dentro del artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, y pues son en estos supuestos generalmente la terminación de la obra. La terminación de la obra pues puede ser muy sencilla, ¿no? Que el trabajador esté contratado como un albañil, como para hacer una casa, o para realizar un local, o cualquier objeto que nosotros queramos poner ahí dentro del contrato de trabajo. Obviamente, al término o a la conclusión de la casa, a la conclusión de la obra, ya no existe una relación de trabajo, o ya no podría existir una relación de trabajo porque la naturaleza del trabajo ya se concluyó.
yo ya no tengo por qué darte trabajo, pues la casa ya está hecha, ¿de qué me vas a hacer aquí tú de albañilería o qué más, verdad? Entonces, esto da paso a la terminación de la relación de trabajo y la parte del vencimiento del término del contrato, pues se basa prácticamente en el tiempo. Muchas empresas, cuando hay fin de año, compras de Navidad, todas esas tiendas que están abarrotadas cuando son el Buen Fin y demás, tienden a contratar más personal, obviamente, para darle el servicio a la mayor afluencia de gente que van a tener, pero es por temporada nada más, es por un tiempo que se puede determinar. Por ejemplo, los trabajadores también, como les digo, del Buen Fin, que sería como el Black Friday, acá les pongo la imagen, ese tipo de trabajadores, cuando pase esa temporada, van a terminar la relación de trabajo con el patrón y van a recibir igual para todos estos supuestos únicamente la parte que les tocaría como si fuera una renuncia voluntaria. Esto es las prestaciones de ley, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad únicamente en el caso de los 15 años y los adeudos que se tengan con el trabajador por salarios o demás prestaciones extralegales que pueda tener en su contrato. Otro supuesto, o otro ejemplo más bien del por tiempo determinado sería cuando el trabajador está cubriendo una incapacidad. El caso más común es en las incapacidades por embarazo. Una vez que la trabajadora que estaba contratada principalmente termine su incapacidad, pues el trabajador que le está cubriendo obviamente no va a poder continuar trabajando en ese mismo puesto, entonces se da la terminación de la relación de trabajo. En esta parte me gustaría apuntar también en los periodos de capacitación o de prueba que le ponen muchos patrones a los trabajadores, no se van a tomar como un contrato por tiempo determinado, porque el tiempo determinado atiende únicamente a la naturaleza del trabajo que se desempeña. Esto es que el trabajo, obviamente, como lo vimos, tiene que tener un supuesto especial o un supuesto que haga que la relación, que el tiempo sea fijo o que pueda ser predecible para las partes. Entonces, cuando son relaciones de trabajo por tiempo indeterminado, estas se pueden poner bajo modalidades, que sería una de ellas la modalidad de prueba y la otra es de capacitación inicial. La primera, que sería de prueba, es por un tiempo de 30 días, en la cual el trabajador tiene que demostrar que efectivamente tiene las aptitudes o tiene las habilidades para diseñar el puesto para el cual fue contratado. Este tiempo de prueba se puede prorrogar hasta por 180 días más, solamente en el caso de que se trate de un trabajo muy especializado, que sean puestos directivos, de contralores, de gerentes o demás, se puede extender hasta 180 días el periodo de prueba. Y la parte de la capacitación inicial son 3 meses de capacitación inicial en la cual el trabajador va a recibir por parte del trabajador los diversos cursos o cualquier capacitación que sea necesaria para que él se encuentre en condiciones de desempeñar el puesto. Esta igual puede ser prorrogada hasta por otros 3 meses, únicamente en casos de que haya gerencia o que sean de administradores y demás. En este tipo de supuestos, en este tipo de las dos modalidades que les estoy diciendo, la relación de trabajo sí tiene que estar sujeta a tiempo indeterminado. Por eso no cabe ponerla aquí dentro de un tiempo fijo, como los estamos poniendo aquí en estos ejemplos, ya que todas esas son por tiempo indeterminado. Muchas veces pasa que se me acabó mi contrato de prueba y listo, ya me van a correr. No, mientras siga subsistiendo la naturaleza del trabajo, o sea, la existencia del puesto y se pueda seguir desempeñando por esa persona tiene derecho a la estabilidad en el empleo. Entonces, ¿qué pasa también cuando nos dan de baja a un trabajador que era periodo de prueba? Generalmente le hacen que firme una renuncia voluntaria. En este caso, pues lo que se sugiere es que el trabajador no firme la renuncia voluntaria, y se puede a lo mejor llegar a un trato con el patrón, si no, pues sí puede ejercitar una demanda, ya que su baja va a tener que atender a que efectivamente él no comprobó o no se pudo comprobar que sí tenía las aptitudes o las habilidades. Para hacer esto, a juicio del trabajador puede ser que no, a juicio del patrón puede ser que no cumpla el trabajador con estas aptitudes o habilidades, pero también tiene que estar por parte de su comisión mixta de capacitación y adiestramiento,
tiene que escucharla, tiene que hacerle caso a esta comisión y sobre eso ya tomar la decisión de si el trabajador no tiene las habilidades suficientes. Obviamente, esto en una demanda, si tú quieres defender con que el trabajador se le dio de baja porque no cumplía con las habilidades suficientes, pues va a tener igualmente que ser carga de la prueba del patrón, va a tener que ser prueba del juicio, lo cual a veces implica pues es bastante difícil dar de baja así a los trabajadores o comprobar que no tienen ese tipo de habilidades, ¿no? Entonces, el siguiente supuesto sería el de inversión de capital. Este supuesto de inversión de capital generalmente se da en trabajo de minas cuando hay una persona que tiene X cantidad de dinero que quiere invertirla, al final de que se acabe ese capital, esa inversión que hagan, pues ya no va a haber ese trabajo, pues porque ya no se puede dar las herramientas o ya no se puede continuar haciendo viable el proyecto que se tenga. Entonces, a lo mejor es por tiempo ahí de que hay tanto dinero, si se acaba este dinero, pues ya dejen de sacar joyitas o cobre o todo lo que sea que saquen de las minas, ¿no? Y se acaba la relación de trabajo. Estos tres supuestos, como les digo, al momento que se acaben, es como genera las mismas prestaciones de ley, prima de antigüedad y cualquiera deuda con el trabajador. Aquí les pongo en este cuadro una relación, más o menos una tablita para que tengan qué documento cabe a cada supuesto. En el convenio, en la renuncia tenemos pues renuncia, finiquito, el convenio, el mutuo acuerdo, pues como es un acuerdo de voluntades, obviamente tiene que haber un convenio. En caso de la rescisión, ya sea por trabajador o por patrón, va a ser un aviso de rescisión primero, el procedimiento que tiene que dar el patrón. El trabajador va a intentar la demanda por rescisión al patrón. En caso de muerte, promover la declaratoria de beneficiarios. En caso de incapacidad, puede llegarse a un convenio con el trabajador en el cual le pague las prestaciones del mes y la prima de antigüedad, o en caso de que haya sido por culpa del trabajador, del patrón, puede haber una demanda por parte del trabajador por ese riesgo o accidente de trabajo a efecto de que le pague las indemnizaciones correspondientes. En este supuesto, el IMSS también entra al quite casi solito, porque si el patrón comprueba dentro del juicio, aunque él sea el único demandado, que sí estuvo dando sus pagos de las cuotas del Seguro Social, que sí tenía el trabajador con el salario con el que correspondía y demás, la condena va a ser, bueno, condena entre comillas, va a ser para el Instituto Mexicano, en el cual él va a tener que sufragar los gastos y otorgarle la pensión a la persona que corresponda como beneficiario. Y por último, pues la conclusión de la obra va a generar la elaboración de un convenio, obviamente por escrito, en el cual en la relación de hechos vamos a tener que poner el por qué se llegó a ese acuerdo, porque ya sea de que se haya sido la naturaleza del trabajo por obra, por tiempo, por inversión, y poner la fecha de baja del trabajador. Entonces, en este supuesto, pues la mayoría de todos estos tienen un convenio el cual puede ser susceptible de ratificación ante la Junta y así podemos también proteger mucho a nuestro cliente, que en este caso puede ser el patrón. Me enfoqué más al patrón porque generalmente es el que la lleva de perder en un juicio laboral por sentido contrario sensu, pueden sacar a lo mejor las acciones o los derechos que puede tener el trabajador para reclamar ante la Junta de Conciliación o en su caso la invalidez de alguno de estos documentos. Por mi parte, pues sería todo. Creo que podemos pasar a una ronda de preguntas y respuestas para darles más tiempo a ustedes y muchas gracias. Les voy a dejar de compartir la presentación. Pues bien, muchas gracias, Tania. De verdad, muy concreto, muy entendible. Yo creo que a los que no estamos familiarizados con el derecho laboral, pues nos sirve de mucho esta plática. Y señor presidente, no sé si quiera aperturar la ronda de preguntas y respuestas. Pues bien, licenciado, primeramente muchas gracias, licenciada Tania de la Torre, excelente exposición. Gracias, Y tal como refiere el licenciado Fernando Loza, iniciamos la etapa de preguntas y respuestas.
Solicitaré entonces que quien tenga alguna pregunta para la ponente, por favor vaya levantando la mano. Primero le voy a dar el uso de la voz a licenciado Felipe y luego a licenciado Carlos Moreno. Quien vaya levantando la mano, le vamos a ir pasando el uso de la voz. Gracias. Licenciado Felipe, le reactivo su micrófono. Muchas gracias, licenciado. Felicidades a la ponente, muy buena, la verdad, muchas gracias. Yo tengo 2 preguntas, pero la voy a disfrazar de una sola. En el tema del aviso de rescisión laboral, ¿cómo se le tiene que notificar al trabajador para que sea legal? Y no me quedó un poquito claro, no porque no lo supieras explicar, sino porque no estoy muy familiarizado con la reforma. ¿Cómo es que esa mala notificación puede todavía subsanarse dentro del juicio laboral? Esa sería mi pregunta, maestra. Gracias. En el caso para la entrega del aviso de rescisión, va a ser necesario a lo mejor ponernos muchas empresas lo que hacen, incluso contratan los servicios de un notario para que él, mediante una fe de hechos, pueda dar fe tal cual de que efectivamente se le entregó el aviso de rescisión al trabajador. Esta entrega del aviso de rescisión al trabajador igual puede ser mediante testigos, cualquier medio que pueda probar y que se encuentre dentro de la ley, medios electrónicos, grabaciones y demás, incluso pues a lo mejor una carta por ahí que se le haga llegar, seguir a lo mejor las reglas de la interpelación en cuanto a civil, para a lo mejor si es la materia que llevan algunos. Entonces, al final, la carga de la prueba del patrón siempre en materia del trabajo va a ser muy grande. Y como las autoridades están obviamente cuidando o protegiendo los derechos de los trabajadores, tienden muchas veces a solventar o a ejercer cualquier criterio para decir que la entrega del aviso de rescisión no existió o darle la ventaja al trabajador. Pero como recomendación, para que sea 100%, a lo mejor si esté en un caso muy específico, sería bueno invertir en los servicios de un notario que haga una fe de hechos para la entrega del aviso de rescisión, obviamente dependiendo del asunto, claro. Nos va a dar mucha más seguridad. Quiere decir que si la notifican a través de la esposa, del hijo, será totalmente nula la notificación. Así es. Tiene que ser directamente al trabajador la entrega del aviso de rescisión. Y en cuanto a la parte de la reforma de la Ley Federal del Trabajo, todavía no está vigente, pero el patrón realmente va a tener la carga de la prueba también para acreditar que el despido fue justificado. Ya dependerá de ahí del hecho en concreto que se dé y de las pruebas que pueda tener el patrón y exhibirlas en juicio. Van a ser a lo mejor las mismas pruebas que serían en caso de que el patrón haya optado por sí hacer el aviso de rescisión. Entonces, igual va a tener la misma carga de la prueba, cuidar todos esos detalles para que sí se pueda acreditar evidentemente de que sí incurre en una causal, porque como en el ejemplo que les acabo de mencionar, cualquier cosita que nos falle, cualquier cosita que pueda hacer consideración o dejarla a criterio del juzgador, el juzgador lo primero que va a hacer es tratar de ver cómo puede beneficiar al trabajador. Entonces, por eso la acción, o bueno, la rescisión es muy complicada para las empresas al día de hoy, ¿no? Ahí a lo mejor les podría pasar un tip que puede ser beneficioso. Si todavía tenemos al trabajador y podemos hablar con él y demás, sería bueno allegarnos de una carta de disculpa de su parte, en la cual pues él pueda dar un escrito en el que diga yo escrito, para que este escrito pueda ser como pues papelito hable. Ya sabemos los abogados que lo mejor es tener un documento firmado, ¿no? Entonces, teniendo ese escrito sí puede ser, si está bien hecho, puede ser muy beneficioso a lo mejor en un juicio, porque ya vamos a tener un documento en el cual consta que el mismo trabajador
dice o confiesa de alguna forma que sí incurrió dentro de esas causales. Obviamente depende del caso, pero es un tip ahí que les puede servir a lo mejor si quieren intentar la rescisión. Muchas gracias. Se me cortó un poquito el internet, en donde dijo la carta disculpa. La carta de disculpa. Bueno, lo repito muy rápido. La carta de disculpa que sea una manifestación del trabajador en el que él confiese en las causales o los hechos que él realizó o lo que omitió demás. Entonces, esta carta de disculpa como una manifestación del trabajador nos puede servir con un documento para también probar ante la Junta, en caso de una demanda, acreditar que efectivamente el trabajador sí incurrió dentro de una de esas causales, como bien lo confiesa dentro de esta carta de disculpa que hizo hacia la empresa, ¿no? Ok, muchas gracias, maestra. Con nada. Bien, la siguiente pregunta es para Carlos Moreno. Adelante. Gracias, licenciado. Buenas tardes y felicidades a la licenciada Tania. Muy buena la exposición. Una de las materias que más me llamaba la atención desde que empecé en la cuestión del derecho fue el derecho laboral, precisamente. Pero Muy bonita. Desafortunadamente, pues como nos tocó irnos al extranjero, pues ya dejamos de ejercer todo eso que estábamos haciendo aquí y ahorita estoy reiniciando nuevamente, como que agarrando un poquito de nuevo todo. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo puede haber una relación obrero-patronal con un jardinero que dice, yo realmente voy a demandarlo por una indemnización porque usted me está corriendo? Este es un jardinero que tenía ya como 8 años conmigo y lo quise cambiar, se me hizo fácil cambiarlo y me dice que me va a demandar por una indemnización. Entonces, pero le digo, yo no tengo ningún contrato contigo, ningún contrato de relación laboral. Tú eres el que ofreces tus servicios y todos te pagan una cantidad de dinero mensual por hacernos el servicio a todos. Pero entonces tienes que demandarnos a cada uno de nosotros, a todos, ¿o cómo está eso? ¿Dónde está la relación obrero-patronal con un jardinero? Desde el momento en que yo lo contraté verbalmente. Sí, una contratación verbal. Hay que recordar aquí los elementos de una relación de trabajo. La relación de trabajo se va a dar cuando haya una prestación personal de un servicio, una subordinación y también el pago económico o remuneración económica del trabajador. Entonces puede darse el tipo de la relación de trabajo. A lo mejor en este caso que sea como un jardinero, pues, realmente es que cualquiera con intención te puede demandar. O sea, yo puedo llegar y demandar a mi vecino, a mi guardia de seguridad, diciendo que yo era su trabajadora, y qué va a ser a lo mejor la defensa que podría, obviamente depende del caso, necesitaría estudiarlo más y si quiere le dejo mis datos de contacto para que se ponga directamente conmigo y platicamos de eso. Pero en ese tipo de casos generalmente lo que no se da es la subordinación. Entonces el jardinero llega, hace su chamba y se va. Lo que puede ser aquí es que sería una negativa de la relación de trabajo como defensa. Esto es, él no era mi trabajador, él nunca prestó un servicio subordinado para mí, entonces a él le arrojas la carga de la prueba para que él pueda demostrar o acreditar que efectivamente sí existía una relación obrero-patronal, una relación de subordinación, es muy importante. ¿Cómo a lo mejor lo puede comprobar él? Con una carta de recomendación, órdenes por escrito, correos electrónicos en el que les diga o que les ponga horarios o cosas que sean por subordinación. Notas de voz por WhatsApp podría ser también porque pues es a lo mejor una orden que tú le das, oye, fulanito, necesitas que llegues a tal hora y te voy a pagar el día tanto, no sé. Entonces, ese tipo de cosas hay que cuidarlas mucho con todo mundo porque pueden ser usadas obviamente en nuestra contra. Y recordemos que obviamente en materia laboral, pues el dicho del trabajador es hasta que el patrón no compruebe lo contrario generalmente. En este caso de la negativa, pues a él le arrojas la carga de la prueba. Este tipo de defensas también es complicada en el supuesto porque se puede ganar o se puede perder al 100%.
porque ahí no se va a tratar de si existió un despido o no, se va a tratar de si existió una relación de trabajo o no existió la relación de trabajo. Si no existió la relación de trabajo, pues 0% hay que pagarle al trabajador, no hay que pagarle nada. Si se comprueba que sí existió una relación de trabajo a juicio de la Junta de Conciliación o del Tribunal de Alzada, pues vamos a tener que pagar indemnización, salarios caídos, prestaciones y a todo lo que nos vaya a condenar la autoridad, ¿no? Muy Espero haber bien, respondido licenciada. su pregunta, colega, y bienvenido de nuevo al área laboral. Muchas gracias, licenciada, y felicidades, ¿eh? Muy, muy, muy Gracias. agradecido. Bien, la siguiente pregunta es para el maestro Moisés Sánchez. Hola, hola. Licenciada Tania de la Torre, felicidades por la presentación. Excelente, muy Gracias, muy clara, agradecido. muy detallada, inclusive explicada cada una de las partes de la terminación de la relación laboral. La siguiente pregunta es en relación a la rescisión de las relaciones laborales sin responsabilidad para el patrón. Hacía referencia al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, donde están enumeradas, señaladas, enlistadas cada una de las causales. La pregunta es, tú, por la experiencia que tienes, ¿recomendarías que los patrones echaran mano de ese aviso de rescisión, de ese aviso del despido? Obviamente hay que cumplir con todas las formalidades señaladas. Te lo comento, te lo pregunto, porque regularmente cuando el patrón comparece a juicio laboral a iniciar, por ejemplo, a contestar la demanda, lo hace, y señalabas tú ahorita hace un momento, primero en la oportunidad negando la relación laboral a pesar de que sí existió. Y número dos, negando el despido. Regularmente hablamos de más del 90% que comparece, el patrón niega el despido y gana el asunto por determinadas circunstancias, ¿no? Es decir, ofrece el trabajo, le revierte la carga, el abogado y el trabajador no pueden acreditar. En base a esa pregunta, ¿recomendarías tú entonces que el patrón se diera la tarea de empezar a implementar, porque muchos no lo han hecho, de hecho tienen temor todavía por las formalidades? ¿Sí sería conveniente iniciar con esa rescisión laboral de parte del patrón? Depende mucho del caso en concreto. Aquí, como en derecho, en todas cosas, depende de la situación, obviamente. En la práctica, realmente las rescisiones son pocas en lo que llega a juicio, a la parte que llevan los especialistas, digamos, que ya han tenido una asesoría laboral por parte del patrón. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que va a ser un juicio muy complicado, que va a ser un juicio que hay que llevar con pincitas, que hay que estar cuidando muchos detalles, además de los que vienen en la legislación, obviamente pues los supuestos que vienen también por parte de la jurisprudencia, como el caso de los trabajadores que tienen más de 20 años trabajando, ¿no? Entonces, yo realmente no lo hago en mis empresas. La verdad es que yo prefiero llegar a un arreglo con los trabajadores, que obviamente creo que va a ser siempre menos gravoso para el patrón, menos riesgoso, menos desgastante. Y ahora sí, pues es parte de también la intención que se hace con esta reforma laboral de privilegiar el arreglo entre las partes, que llegue a un arreglo entre ellos. Incluso la reforma de la Ley Federal del Trabajo te pide ahora obligatoriamente que tú agotes la instancia de conciliación por parte del trabajador que vaya a demandar. Entonces, esto sí es muy importante, pues porque muchas veces la parte que ponen de frente los trabajadores es su abogado, y lo que diga mi abogado es lo que diga mi abogado. Y a los trabajadores, pues los abogados, cuando llevamos un asunto de ellos, pues somos como socios, porque cobramos un porcentaje de lo que el trabajador recupere. Entonces, obviamente, la intención del abogado que vaya a asesorar al trabajador va a ser de ganar lo más posible. Entonces, si se puede privilegiar la conciliación entre las partes, yo apoyo mucho ese tipo de convenios que pueden llegar, y creo que va a ser mucho más beneficioso para el patrón, y esperemos que sí pueda llegar a ser beneficioso también para bajar las demandas, que también está súper saturada la Junta. Ahorita con el COVID ya vamos a ver qué tal nos va también, que va a estar muchísimas demandas, pero la verdad, o sea, siendo concreta,
yo no recomiendo la rescisión a menos de que haya un grado de certeza muy alto para poderlo intentar. Y aún así, yo preferiría mejor oponer otro tipo de... Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Cedo el uso de la voz a la licenciada Concepción Muñoz. Hola, licenciada, un gusto y un placer conocerte y escuchar tu ponencia extraordinaria, muy concreta. Y una pregunta respecto del tema que estás tratando, sobre las causas de la terminación de la relación laboral, la muerte, pero también puede ser la muerte del patrón en ese caso. En ese caso, en particular, la indemnización de un trabajador que tuvo con este patrón más de 30 años, ¿sobre qué bases se da? En caso de... Muchas gracias por su decir que estuvo muy buena la exposición. Muchas gracias. Excelente, mis gracias, respetos. gracias. Muy bien. En este caso, es una causa de terminación colectiva de las relaciones de trabajo, la muerte del patrón. Si mal no recuerdo, creo que está en el 457 de la Ley Federal del Trabajo, ahorita se lo checo. Entonces, en este supuesto, la muerte del patrón obviamente va a dar pie a la terminación colectiva incluso de la relación de trabajo, y los trabajadores van a tener derecho también a que se les pague 3 meses de salario, la prima de antigüedad y las prestaciones de ley. Entonces, en este caso, sí, la antigüedad también. Entonces, en este caso, incluso si tiene más de 30 años, aunque él renuncie, él tiene derecho a que se le pague la prima de antigüedad. Como vimos ahorita en el finiquito que les puse, era una cantidad que fue de 50 y tantos mil pesos, y este se hizo con el salario que tenía la trabajadora porque era menos del doble del mínimo, con 200 pesos. Entonces, la prima de antigüedad va a ser elevadísima, en este caso de los 30 años que tiene trabajando el trabajador. Entonces, sería exactamente lo mismo en el caso supuesto del trabajador. Sí, la terminación colectiva de las relaciones de trabajo sí tiene derecho a la indemnización. Déjeme checarle ahorita el artículo, creo que sí es el 457, si no ahorita se lo pongo. Sí, gracias. O 547, no me acuerdo, ando medio disléxica hoy igual, pero está por ahí, y es del primer supuesto del capítulo de terminación de las relaciones de trabajo. Okay. Muchas gracias, licenciada, y un placer, Usted, muy jovencita y muy inteligente, muy empoderada. Nomás tengo cara de niña. Gracias. A usted. Bien, hay una persona, es iPhone, se da el uso de la voz, iPhone, a ver, tiene una pregunta. iPhone. A ver, me voy a brincar porque creo que no activa su micrófono. Vamos a darle el uso de la voz al licenciado Eusebio González. Eusebio González, licenciado, les estoy mandando solicitud para reactivar su micrófono. Si no, vamos a leer voy a leer una pregunta, licenciada. Preguntan en el chat, licenciada Lupita Aguirre, dice, felicidades y muchas gracias por esta ponencia. Yo tengo una pregunta. En los grados de incapacidad, comentó que no son aplicables el suicidio y unos más, pero ¿qué pasa si estuvo bajo estrés laboral por mucho tiempo y eso lo llevó al suicidio? En este caso, ¿se puede hacer algo para que los familiares reciban lo correspondiente? Podría intentarse la acción de la demanda. Obviamente aquí se tendría la carga de la prueba para acreditar el estrés al que estaba sometido el trabajador. A lo mejor ya con que él haya fallecido, pues nos va a complicar un poco también la situación para que nos pueda dar de manera puntual los hechos que obviamente pudieron ser causa de. A lo mejor aquí también podría ser algo
para el patrón un poquito complicado, porque también tendría que acreditar él que efectivamente siguió los protocolos para cuidar la salud mental de sus trabajadores. Ahorita está vigente la NOM 35, no sé si la hayan escuchado, que va enfocada a cuidar la salud mental de los trabajadores, y es obligatoria que las empresas la implementen dentro de sus fuentes de trabajo. Entonces, por ejemplo, si en caso de que podamos nosotros intentar una demanda, yo me iría a lo mejor por las partes o las omisiones que pudo tener el patrón, los riesgos a los cuales los pudo haber sometido, aunque sean intencionales o no, y de cierta forma, pues tratar ahí de justificar o encauzar tal cual que el trabajo, el estrés laboral fue tal cual la causa del suicidio. La verdad es que yo lo veo complicado porque, digo, en un suicidio pueden incurrir muchas causas, depresiones, conflictos familiares, cosas a lo mejor que no sabíamos de esta persona, incluso a veces hasta los genes o lo demás, que padres alcohólicos, todo eso, pues pueden ser motivo de suicidio. Lo veo a lo mejor un poquito complicado, pero digo, hay que intentar este tipo de acciones, ¿no? Así es como podemos crear también jurisprudencia y abonar también a la creación de más legislaciones o cosas que puedan ser beneficiosas para los trabajadores. Muchas gracias, Lic. Eusebio, licenciado Eusebio, le concedo el uso de la voz, creo que ya está aquí activo. Gracias, licenciado. Una disculpa, ahí tuve un detalle porque me cambié al celular y no le hallaba la activación del audio. Abogada Tania, mi duda va en el sentido de los convenios por tiempo determinado u obra. En este caso, la hipótesis es de los convenios que son por temporada en el caso de un trabajo técnico. ¿Podría en un momento dado el trabajador crear derechos por tiempo indeterminado en el caso de que los contratos se modifiquen? Es decir, que se celebren convenios modificatorios, es decir, no se terminó el trabajo y te lo prorrogo, y en el momento en que ya se quisiera finiquitar o terminar la relación laboral con los derechos de una renuncia voluntaria, podría en un momento dado complicar podría ser un motivo de controversia esto. Sí, claro, porque aquí vamos a basarnos en que la naturaleza del trabajo es la que nos da el supuesto de que sea por obra por tiempo determinado. Entonces, si subsiste la naturaleza del trabajo, es decir, que sigue habiendo chamba pues para el trabajador que pueda desempeñar ahí, él tiene derecho a seguir laborando ahí, entonces se puede convertir la relación de trabajo por tiempo indeterminada. Incluso aunque no se haga un aviso o una adenda pues al contrato que tenga el trabajador. Entonces, al reputarse como una relación de trabajo por tiempo indeterminado, obviamente si se quiere dar de baja al trabajador unilateralmente por parte del patrón por cualquiera de las razones, sí se va a generar el derecho del trabajador de percibir su indemnización constitucional y las prestaciones de ley y la prima de antigüedad. No sé si con eso se quedó respondida la pregunta. Ok, bueno, entonces lo recomendable aquí es terminar el contrato y si se requiere es esperar un tiempo prudente para recontratar o ya no se recomienda porque queda bastante expuesto el patrón, ¿no? Sí, no es necesario que se termine la relación de trabajo, a lo mejor si él quiere pagar las prestaciones o iniciar una relación de trabajo por tiempo indeterminado, puede finiquitar la obra por tiempo determinado, hacer el pago de lo correspondiente al trabajador y luego inmediatamente incluso puede contratarlo para que desempeñe el puesto por tiempo indeterminado. En otro de los supuestos, pues sería de que la relación de trabajo se haga un convenio a lo mejor modificatorio de las condiciones de trabajo, en las que la naturaleza del puesto, como sigue habiendo trabajo para él, si él está de acuerdo, pues va a cambiar de tiempo determinado
a una relación por tiempo indeterminado, se hace el contrato correspondiente y pues obviamente pues se van a generar las prestaciones o los derechos a las que tengan normalmente los trabajadores. Gracias, gracias, licenciada. Muy amable. Excelente. Gracias a usted. Bien, a ver, una pregunta más. Licenciado Felipe Reyes. Sí, gracias. Respecto con lo que está sucediendo en la actualidad con lo de la contingencia de COVID en muchos países, y sobre todo yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado sobre la renuncia, bueno, no la renuncia, sino la liquidación de algunos colaboradores en algunas empresas en la zona hotelera de Puerto Vallarta. Procedería demanda laboral cuando la empresa termina la relación de trabajo con el personal, aún teniendo antecedentes, o no antecedentes, sino que tenga años laborando en esa empresa y tenga lo que muchos llamamos, o mejor dicho, la planta. Sí procedería una demanda cuando se le hace la terminación así de laborar al colaborador. Sí, claro que procede la demanda por una terminación. Aquí hay que recordar que si no encajamos de ninguno de los supuestos que tenemos en la ley federal en el artículo 53, sí se puede dar pie pues, a que se repute como un despido injustificado. Entonces, obviamente, el trabajador va a poder demandar por esa baja. ¿Por qué? Pues porque no hay razón o no hay motivo por el cual pueda el patrón darlo o despedirlo, pues. Digo, si hubiera un motivo como tal cual puede ser el COVID, hay un procedimiento pues que sería la terminación de la relación de trabajo puede terminarse por causa de fuerza mayor también. En este supuesto, la declaratoria que hubo por parte del gobierno federal fue una declaratoria de emergencia por causa sanitaria, por causa de fuerza mayor. Entonces, encaja dentro de este supuesto de fuerza mayor y el trabajador, el patrón, lo que va a tener que hacer para una terminación colectiva va a hacer irse al procedimiento que establece la Junta de Conciliación, que sería un aviso ante la Junta de Conciliación. Ya la Junta de Conciliación va a llevar el procedimiento y se va a determinar si es procedente la terminación colectiva de la relación de trabajo o no. Entonces, es un procedimiento especial de los que se vienen presentados dentro de la Ley General del Trabajo y muchas de las empresas, digo, a lo mejor lo pueden hacer por esta causa del COVID, pero no como tal, obviamente no se debe de pagar a los trabajadores que son separados de su empleo únicamente las partes proporcionales o como si le correspondiera una renuncia. Entonces, los trabajadores pueden demandar por un despido injustificado. Muy bien, muchas gracias. A usted. Pues bien, en atención pues al tiempo de la licenciada y agradecemos mucho su tiempo para responder algunas preguntas. Sabemos que muchos de los participantes tienen aún preguntas, creo que están haciéndolas en el chat. Aquí la licenciada nos hace el favor de brindarnos sus datos personales y de contacto. Si en algún momento quieren ponerse en contacto con ella, creo que estará más que satisfecha de contestar todas sus dudas. Igual, licenciada, si quiere ahí poner sus datos por medio del chat, adelante. Cedo el uso de la voz al señor presidente, quien tiene unas palabras para dar por finalizada esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Tania de la Torre García, por esta excelente ponencia. A nombre de mi colegio, muy complacida con su exposición. Igual le hacemos la entrega virtual y posteriormente física de este reconocimiento. Este reconocimiento, licenciada, Muchas gracias. Que la letra dice, licenciada, otorga el presente reconocimiento a la abogada Tania de la Torre García por su destacada participación con el tema implicaciones de la tía Cueto en su calidad de tesorero, la maestra María Concepción García Sandoval
Sandoval en su calidad de secretario y su servidor Florencio Martínez Jiménez en calidad de presidente de este Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco, hace pensar con justicia, decidir con equidad y actuar con la ley. Gracias a todos los asistentes y participantes. Y este es el reconocimiento que se lo vamos a hacer llegar, licenciada Tania. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el tiempo a todos los participantes y pues queda a sus órdenes. Aquí creo que se ve dentro de la pantalla mis datos de contacto, ya me siento como chica del clima, pero creo que están aquí, que se pueden ver en la parte de aquí de mi video. Y sigo a sus órdenes a todos para responder sus dudas, háganmela llegar, con todo gusto les estaré atendiendo. Y pues nuevamente muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciada Tania. Siendo las 8:23, ¿desea algo agregar, licenciado Fernando Loza? No, pues agradecer. Bueno, si no hay más, agradecer a todos los participantes e invitarlos a que sigan asistiendo, que se inscriban al grupo de conferencias. Agradecer a la ponente por su espléndida explicación, muy claro. Muchas gracias, Tania, gran amiga y gran persona y excelente abogada. Por mi parte sería todo, señor presidente. Muy bien, licenciado Loza. Pues muchas gracias a todos por su asistencia y participación. Siendo las 8:23, damos por terminada esta conferencia y los esperamos mañana a la clausura de la última conferencia. Gracias, maestra Tania de la Torre. Gracias, muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Un gusto.